los conflictos en Oaxaca, la aún polémica ley 3 de 3, Enrique Alfaro y los medios de comunicación que friegan y friegan y friegan, y los cambios de dirigencia en el PRI y en el PRD. Estamos en controversia. Masacre en Oaxaca. El domingo 19 de junio en Ochitlán, Oaxaca, chocan elementos de la Policía Federal y miembros de la CENTE. Hay 8 muertos. Aunque la policía negó que los elementos estuvieran armados, testimonios y videos mostraron los disparos por parte de los agentes. Según las necropsias, 7 muertos fueron por armas de fuego y 1 por artefacto explosivo. Ninguno era maestro de la CENTE. En el Zafarrancho hay un centenar de policías lesionados y 23 personas están detenidas por su probable responsabilidad. Tras más de un año de puertas cerradas, el secretario de Gobernación se reunirá este miércoles con líderes de la CENTE. Buenas noches, un placer saludarle. Le invitamos a permanecer con nosotros. 4 temas, la mayoría de estos polémicos, así que el tiempo me parece no nos va a alcanzar. Saludamos rapidísimo a nuestros compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Buenas noches, José Ángel, listos para entrar en controversia. Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Enrique Tucen. Muy buenas noches. Y Diego Petersen. Que se arme la discusión. No, pues se armó. Se armó. Ya se armó, ¿va? Sí. En Oaxaca se armó, Diego. Sí, a ver, comentamos justamente la semana pasada que el problema de tener a los líderes es que no se iba a solucionar cómo se solucionó la detención del Bester Gordillo, que aquí había una base social muy amplia. Puede ser legítimo o no, puede ser legal o ilegal, los recursos que usaba el CENTE los usaba para cosas que no eran educación, todo eso puede ser cierto, pero hay una base social en los estados del sur que está muy vinculada al movimiento magisterial y que es lo que estamos viendo. Lo cual no indica que está bien. No. 2, error gravísimo, haber llevado personas armadas de un lado y de otro, ¿no? Porque digamos, cada vez queda más claro que sí hubo disparos de la parte de la CENTE o de la manifestación hacia los policías. ¿No? Claro. Y error gravísimo la manera en que lo ha manejado Aurelio Nuño. Ahí lo dejo. No, y yo creo, José Ángel, Diego, todos, que es un asunto estructural, porque ahorita nos acordamos del tema de los 6 muertos o de los 8 que dice la CENTE, pero en realidad esto viene pasando desde los tiempos al menos de Felipe Calderón con mucha frecuencia, es decir, llevamos, pues yo diría al menos 10 años con problemas de este tipo, con Fox. Es decir, estamos hablando ya no de un problema de partido, yo creo que un problema estructural y de Estado. Es decir, nuestra Policía Federal, nuestro Ejército, nuestra Marina, quien sea, no es capaz de intervenir en conflictos sociales de forma pacífica, no es capaz. Es decir, lo primero que hace es violar derechos humanos, no tiene protocolos adecuados y está clarísimo, porque también ahí es parte de la comunicación política de la presidencia, está clarísimo que se utilizaron detonaciones a la primera provocación. Es decir, creo que el problema es todavía más profundo que lo que está sucediendo en la relación con Oaxaca. Es un problema de cualquier tipo de intervención de las fuerzas públicas en conflictos sociales. No, pero además no agotan las vías de negociación donde invitas a la gente que se siente en la mesa, aun cuando tengamos, digamos, críticas fuertes hacia la coordinadora, pero no se agotan primero estos procedimientos que tendría que ser, digamos, la manera de proceder, ¿no? Tú pones la mesa, planteas, dialogas o no dialogas y realmente el uso de la fuerza pública es tu último recurso. Tienes ¿no? que dialogar, aun cuando ya tienen tomadas, carreteras, cuando no permiten el es que libre acceso. Puedes desaturar. Parte de forzar a un diálogo es decir, oye, sabes que nos sentamos a la mesa, pero líbrame esto, líbrame otro. Es decir, una buena negociación te lleva a ese tipo de Jorge, cosas. Creo ¿no? que ninguno quiere negociar. Ese es el gran problema, ¿no? Creo que su estrategia política de cara a 2018 es polarizar esta situación. Totalmente. Y la gente sabe que entre más se polarice y más violencia haya, tiene más posibilidad de negociar con ventaja con la presidencia. Claro. Ahora, pero además les ganó la carrera ante la opinión pública la CENTE. Creo que claro. camina unos pasos, porque si había prácticamente un rechazo fuera de estos territorios sobre lo que estaba haciendo la CENTE, me parece ahora que con el no. uso de la violencia se revierte. Se revierte lo ves en redes sociales, hay prácticamente se reprueba de manera general el uso de la violencia y empieza a haber más partidarios o por lo menos más personas se que creen que en la crítica a la coordinadora, ¿no? Porque la gente porque es que mejor la la comunicación. no la matizar nadie. La comunicación, ¿no? Hay que separar el tema. O sea, una cosa es la represión, ¿no? Es decir, con lo cual todos vamos a estar en contra, lo cual no quiere decir que estés de acuerdo con los métodos de la CENTE. Claro, ¿no? Son dos temas distintos. Debe reprimir, Diego. Y entonces, debe reprimir comportamientos nocivos, no con violencia. No, a ver, debe
asegurar el Debe Estado de resolverlos. Derecho. ¿No? Ese es el papel del Estado. Sí, pero ¿no? bueno, así es, Y si eso, reprimes si comportamientos, eso requiere ¿no? uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza que sea Pero de necesaria Exacto, y con derechos y de humanos, manera no correcta. excesiva, Claro, no ¿no? con armas. Ahora, otra cosa importante para mí es el contexto mismo de Oaxaca. Es decir, también hay que recordar que hace 10 años precisamente el Estado también tuvo un conflicto social muy fuerte a propósito de esta misma la coordinadora con el Con la APO en entonces aquel Ulises- momento. Sí, la APO Sí, con Ulises exactamente. Ruiz, pero si se acuerdan empezó con la coordinadora, luego se crea la APO, todo era pedían la salida de Ulises Ruiz. No salió, el conflicto no se solucionó, llegó Gabino Cue y el estado de Oaxaca sigue básicamente igual. Creo que el error ¿no? es pensar que es un conflicto magisterial. Claro, No, es un conflicto político. claro, profundo, es Y más social, amplio, y por es social supuesto. también. Lo último que Muy- importa ahorita es la exactamente. reforma educativa. Y que Claro. la forma en que se manejaba a través de la gente los movimientos sociales era la forma en que se llegaba de recursos tipo de movimientos sociales. Claro. Entonces, se cortó sin pensar qué estaban haciendo. Otra vez, creo que Aurelio se acelera, Por supuesto. presionado, pensando que eso le va a dar bonos. Yo Y creo- hoy lo a vi en la ver, rueda de en prensa ese ya... punto. Mira, pero también no, sabes no que digo que los no se muertos no acelera. son maestros, es Pero bases de ahora, apoyos de el otras que toma la sectores. decisión de esto no es Aurelio. Digo, Aurelio Claro. polariza políticamente, pero el que toma la decisión es Miguel Ángel Osorio Chong, que es del que depende la policía. Aurelio Al Nuño final. más bien estaba administrando para Aurelio llegar al es el del mejor discurso, momento. ¿no? Sí, Claro. yo creo que Aurelio, para poder intervenir realmente y proceder con la gente, se estaba esperando a que estuvieran más cercanos los tiempos, a que se acercara un poquito más el 2018. Y me parece que esto también le falló. Haber procedido cuando apenas que iniciaron le con la falló reforma casi educativa, todo, bueno, casi yo todo. digo. Pero además Haber Osorio Chong procedido. hasta medio se lava las manos. Sí, Osorio Chong. Si analizas No, lo claro. que dice, Es que- prácticamente porque le echa la él se- culpa a Pero Aurelio. además Pero- ahora va a entrar como, Claro. como El Salvador. Pero eso Dice, por yo supuesto. sí voy a llegar a negociar. El que es lo de principal mañana, responsable ¿no? es Miguel Ángel Osorio No, Chong por y nadie le está supuesto. echando la bolita a Miguel Ángel Por Osorio Chong. supuesto. Miguel Ángel fue muy bueno para decir, a ver, esto es la jugada de No, y de ahora Aurelio voy a Nuño. entrar a negociar yo. Esa Que es es la- aparte la- alguien con el que me estoy jugando la candidatura. Osorio no de se lava las manos, 2018. se las soba. Porque en realidad logró quitarse a uno más. Sí, ¿eh? bueno, y detrás de Beltrán Esta semana le fue muy bien. Esta semana le fue muy bien en lo Sí, político. se quitó a dos, ¿no? Exacto. A la otra parte que yo creo que sí es grave es, si no se logra negociar digamos, con la gente, la reforma va a fracasar en el sur. Y eso lo que va a significar es que va a seguirse viendo esa Dos brecha entre Méxicos, sur-norte, claro. que son dos países completamente distintos, uno que va a una velocidad, digamos, bastante acelerada. Es decir, la economía de México no va mal en el norte, en el sur está fatal. Y eso se está dividiendo y eso me parece que si no se resuelve inteligentemente y profundamente sí va a ser un error. Ahora, digo, yo ahí haría dos comentarios. El tema, creo que aquí está claro el análisis político, es decir, creo que es una jugada de Aurelio Nuño, política, ¿no? De polarizar y buscar una candidatura a través de este discurso de la mano dura, de la ley, con la ley no se negocia. También está metido ahí Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que todo lo que se oponga a Peña tiene que ser su batalla Claro. y por lo tanto tiene que estar Se va a siempre subir, detrás. a toda esa se va a sea, subir, sea claro. Ayotzinapa o sea la CENTE o sea quien sea, que también creo que implica desgaste, ¿no? Y el creo sur que- es suyo. Y sí, Querían pero cuatro fíjate, temas, ¿verdad? en el asunto de la... ¿De qué? Querían 4 temas, ¿verdad? Y en el asunto, Nos perdón, vamos a los tweets. de la reforma educativa, sí creo que lo que se opone la gente realmente es a la evaluación. O sea, quitando todos los demás temas, todos los demás Sí, discursos, pero lo que no lo quieren demás es no ser existe. evaluados. Y a trabajar. Y si tú les quitas A la evaluación trabajar. como sucedió No te previo, importa. si tú le quitas la evaluación como sucedió previo a 2015, cuando se hizo ese impasse para no ser evaluados, en ese momento se desmovilizaron ya, nada de A ver, marxismo, ahora quieren ni del también intervenir, imperialismo, ni... quieren participar en la elaboración de las leyes secundarias. Así que yo creo que no nada más es la evaluación, es mucho Pero más lo lo que que quieren quiere la es gente. destrozar la evaluación. Ese Y es es su el primer dinero. objetivo Porque es la político. esencia de la Lo que reforma. pasa- Porque es la esencia de la reforma. Claro, lo que pasa es que lo que ellos dicen, su gran argumento es, como hay diferentes situaciones socioculturales y territoriales, no pueden haber evaluaciones únicas y homogéneas para todos. Ese es el argumento Que sí central. puede haber. La La- diferencia es que no claro. los puedes castigar igual. Sí, No, o sea, tú la tienes que saber evaluación cómo tiene que están, ser la claro, misma. La misma. ¿Dónde sanción pongas el rasero? posterior. Sí, creo que es distinto. Exacto, Vámonos a la estoy de acuerdo. participación a través de las redes sociales. A usted muchas gracias, ha sido copiosa su participación. Nivie, sigo preguntando eso. ¿Están listos, dice, para hacer trending topic? Ah, sí, de nueva cuenta, Ojalá, gracias por la información Pues sí, como a todos. listos. Bueno, preparados. Alex, dice los maestros de Oaxaca y Chiapas, ¿desde cuándo hacen su desmoder? Y mientras tanto los niños, ¿qué? Gracias por participar. Son los más afectados al final de todo. Sí. ¿no? Fajardo libre, gobierno represor y asesino. El pueblo de México no merece este narcogobierno todo el apoyo a nuestros docentes. En más de su participación, Luna Ro.
Enrique Peña Nieto y Nuño son unos asesinos, utilizando la fuerza federal y las armas de fuego para combatir al magisterio, reprimiendo su protesta justa. Ramón Pérez González, para que exista violencia se ocupan dos partes, tan culpables los unos como los otros, tiene razón. La pregunta que yo expondría sería, ¿quién sale ganador y quién el vencido? Como dice el filósofo, perdiendo se gana. Gaby Miranda, el mal gobierno autoritario es el culpable. Quiere tener controlada la borregada, ya no. En más de su participación, Luz Guerrero, están subiendo fotos y videos de hace años para desinformar a las personas en las redes sociales. Siempre ha pasado eso en las redes sociales. Eso no es novedad. Ale, también ellos Y en son este seres tipo de humanos, eventos, sobre todo. exactamente, con familia, solo que son reprimidos por la sociedad. Mueren civiles, niños, policías, maestros, soldados y el gobierno. ¿Para cuándo? Maval, las autoridades solo saben reprimir. Otro ejemplo de prepotencia que campea en sus pequeños cerebros. José Luis dice que ya se estaban tardando por todos los delitos que han estado cometiendo en sus protestas, las entre comillas. Claro. Carlos Garavito, le salió barato, a ver si con esto se dejan de tanto robo y saqueo, pues no hacen otra cosa. Lian Dick, es Van Dyck, perdón. Van Dyck, sí. Una barbarie vergonzosa de represión y violación a los derechos humanos. Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, renuncien ya. Bueno, parte de lo que usted está opinando a través de las redes sociales. Momento de irnos a la pausa. Continuamos, pues ahora platicamos de la también polémica Ley 3 de 3. Ley 3 de 3 descafeinada. El Senado de la República aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, popularmente llamada 3 de 3. La ley obliga a hacer públicas las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, pero permite reservar información. Diputados federales de oposición calificaron la ley como descafeinada porque no hace obligatoria la Ley 3 de 3. Más de 630,000 ciudadanos a través de distintas organizaciones recabaron firmas para exigir transparencia total. Los senadores de Jalisco por el PRI, Arturo Zamora y Jesús Casillas, votaron en contra. El panista José María Martínez no acudió a la sesión. Bueno, Chema Martínez se sentía malito. Es lo que... No, porque pues, todo el mundo se puede enfermar, hombre. Ojalá se sienta mal en Pobre votaciones sobre la senador. familia o sobre el aborto. El típico ¿No? que se enferma el día del examen, ¿no? Sí. Y el que sabe que le va a ir mal, ¿eh? Además, más bien porque le va a ir Digo, mal, porque se cuando enferma, habla, ¿no? O sea, la familia conservadora ahí está en primera fila votando, Qué ¿no? bárbaro. Sonia Serrano. Bueno, me parece que el vericueto que inventan del Consejo Ciudadano para que defina si serán públicas o no, es prácticamente la salida que ellos estaban esperando para que esto no suceda. La experiencia que tenemos en prácticamente todos los presuntos organismos ciudadanos que se crean en este país es que luego como quien los decide o quien los elige son los mismos políticos, pues lo que buscan es personas que puedan poner a modo y que luego, y si no poner a modo, por lo menos que no tengan las herramientas suficientes para llevar a cabo estos procesos. Lo vemos, por ejemplo, en el caso... No, el caso del Instituto de Transparencia ahora con el Consejo Ciudadano que se crea. El consultivo, y ¿no? que lo consultivo y que no le dan ni siquiera las herramientas para tener en dónde guardar los expedientes. No tiene ni oficina. Exacto, entonces los expedientes se los deja Salitey con los exámenes y todo, Con que su es que personal. mucho de su personal es parte porque son candidatos. Bueno, Claro. estas cosas siempre nos pasan cuando hablamos de organismos ciudadanos. Hay un descuido tal que no podemos menos que desconfiar de que se le deje otra vez a un organismo ciudadano, por ponerlo entre que comillas. aparte, creo que, o sea, de pronto se ha hecho este discurso sobre todo de PRI, Partido Verde, que fue la coalición que termina aprobando, porque también hay que ser justos. Hay partidos políticos que votaron en contra de este dictamen, que sí, es totalmente descafeinado, sobre todo PAN y PRD, que dicen, bueno, es que son 7 leyes. Excepto los suficientes. Sí, para hacer el de este, ¿no? El PRI tuviera mayoría, y algunos del Que a PT, veces ¿no? Por esos cierto. acuerdos se dan, ¿eh? No, claro, bueno, que al final de cuentas, Que José María Martínez no haya ido, pues. Exactamente. Digo, hay
la quiero. Él, si le no fue interesa, de grapa. va muerto, ¿no? Prácticamente. Pero te dicen, son 7 leyes con 800 artículos y no es justo que nos juzguen por 2 o 3 cositas. Lo cierto es que sí creo que esas 2 o 3 cositas, por decir no menos, le dan en la madre al sistema. Es como Nada más por juzgar a decir esto, México digo. porque no metieron nomás 7, pero jugó bien. Exacto, no, Sí. pero aparte... llevaba 10 partidos ganados, pero en el último... Pero va contra la metieron lógica, 7, es incluso, igual. incluso algunos temas que no fueron tan icónicos o tan publicitados como la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo. No tiene ni la mínima autonomía necesaria para poder juzgar. Tiene autonomía de origen porque lo elige el Congreso, y mira, pero lo puede remover el presidente cuando quiera. Lo que me refiero es que sí creo que terminó siendo no solo descafeinada, sí creo que una burla. Ahí les va su Sistema Nacional de Anticorrupción, pero todo lo que tiene dientes. Se lo Pero quitaron. mira, a mí me parecen 2 cosas muy curiosas. Uno, a lo que más le tienen miedo es a la declaración fiscal. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no están pagando impuestos. Ellos se saben que están en falta en la parte de... Y que si hacen una mala declaración en la parte patrimonial, inmediatamente va a llegar el fisco a decir, a ver, ¿por qué no checa? ¿No? Y en eso los políticos y los empresarios están claro. en la misma situación. Luego, aventarle la bronca a los empresarios, que yo digo que son igual de corruptos, que no nos hagamos, ¿no? Pero unos son públicos y otros privados. La diferencia es una locura. que el público está obligado a cuidar nuestro dinero. Y a el otro es decidir- un malandrín común que hay que tratar como Diego, malandro. y a decidir sobre el dinero. Sí. O sea, el empresario no toma una decisión sobre el dinero Y había público. muchos en la foto, ¿eh? Digo, también, hay que decirlo. Bueno, ¿no? pero no real. En la- En de la, la foto del independencia. ángel, yo decía, hijo, ¿de cuántos años de cárcel habrá ahí? No, pero bueno, no, o sea, que no se laven, eso de que se laven la carita de los empresarios, no me parece, pero tampoco esa idea de los políticos de que la bronca es de ustedes, ¿no? Pero con los empresarios tú puedes perfectamente, o sea, puede ir la Secretaría de Hacienda con las declaraciones que ya tiene y perseguir a los empresarios Claro, corruptos. no necesitas- O sea, no necesitas meterlos, porque aparte lo O que no salen entienden los unos políticos Panama es que Papers, ¿no? los Para empresarios son exhibirlos. corruptores, son corruptos, hacen relaciones y tramas con los poderes públicos, por supuesto, pero ellos no toman decisiones sobre dinero público. Exacto. Lo que queremos hacer es blindar a los políticos para que tomen decisiones pensando en el interés público y no en el interés de sus carteras. Ese es el tema. Funjo como abogado del diablo. A ver, ¿qué tanto cambia la cosa nada más porque no se van a publicar sus declaraciones 3 de 3 de los políticos? Cuando en realidad las prácticas que se han hecho, pues nos muestran que ellos exhiben lo que quieren en realidad en su declaración 3 de 3, ¿no? Lo que pasa es que si estaba ya por ley ya no podías hacer estas, digamos, Totalmente. simulaciones, ya no de, ay, perdón, me Esto es equivoqué. voluntario. Es Claro. Me faltó un voluntario, es de cero, buena pero- onda. Pero ¿cuál ¿no? es la Solo la diferencia entre carátula. publicarla Claro, claro. y no publicarla? Y que haya un consejo que determine si están Porque bien serán hechas las cosas o no. vinculatorias, es decir, si tú mientes o si, Claro. Mientes. o si no, que luego pasaría igual que con transparencia, que no transparentas y no pasa nada Pero es porque no más hay información, capacidad. es Claro, más yo información. también creo es lo costo que ganes. político, Y mucho además, costo retomando un poco lo que dices, Enrique, acerca de que si nos estamos fijando solamente en el tema del 3 de 3, a mí me parece que que eso más dicen, bien, sí. si nos metemos a revisar todo, nos vamos a empezar a encontrar con un montón de problemas. Por eso decía lo de la fiscalía, sobre todo ¿no? de blindajes que meten, Lo que no pasa- solo la fiscalía, Sí, sino sí. quiénes serían las autoridades con responsabilidad y con atribuciones para revisar, que ahí nos Por toparíamos ejemplo, Hacienda otra no vez. está presente en el sistema. Y la otra, Exacto. cosa pasa, o sea, si el PRI perdió las elecciones Por eso. por la corrupción Eso. y luego inmediatamente bloquean esta ley, o sea, porque además quedó claro que fue el PRI verde los que salen a dar la cara por el Es no, que ellos digamos, piensan ¿no? que fue por el matrimonio gay. Sí, claro, Que o sea, es perdieron un las error elecciones. Se gravísimo. dieron un balazo en el pie. Pero A ver, bueno, ok. para mí el gran riesgo de estas, aunque son estas, digamos, pequeñas, entre comillas, cosas que fueron las que no pasaron, el problema es que generes todo un gran sistema de simulación Total. para Claro. combatir la corrupción. Y entonces vamos a estar ahora sí en el peor de los mundos, porque va a haber un andamiaje legal que se supone va a combatir eso, pero que no lo va a hacer. Y una decepción ¿no? social. Una decepción tremenda. A ¿no? ver, pero no habíamos hecho valer las otras leyes que ya existían en la materia y ni a los organismos que para eso también se supone se habían creado antaño, porque esto sí iba a funcionar. Si la transparencia, ahora lo que se Auditorías, dedican los gobiernos contralorías, es etcétera, a etcétera. contratar expertos en no dar información, ¿no? Exacto. Lo ¿cómo la mismo va a culpo? pasar. Va a tener un Claro, experto pues en darle claro. la vuelta a Pero es mejor, la- porque de cualquier forma, entre más información se Claro. genere, de cualquier manera hay más posibilidades Ayudas, de claro, revisión. claro. Al menos de que la Claro. ciudadanía haga, digamos, un juicio, digamos, en términos de lo que muestran sus autoridades, ¿no? Es información pública al final. Claro. Claro. Entonces, salió un Frankenstein que a nadie convence. Pues como casi siempre, Y, ¿no? y un Cuando Frankenstein llegan reformas que de este ya tamaño. van a modificar también, porque hasta Sí, o sea, en la Cámara dijeron que las van a mover. Tan no funcionó que ya están pensando en darle la vuelta a algunas cosas. Yo sí creo que los de las declaraciones 3 de 3 le tienen pavor los funcionarios. Incluso
hubo ahí, entre broma y en serio, una intención de decir, bueno, pero que los castigos sean de aquí para adelante y no de aquí para atrás, que no se persigue el pasado. Yo no quitaría lo de los empresarios, ¿eh? Que también la presenten las empresas claro, que las reciben empresas, dinero las público. empresas. Sí, quitar la otra parte, que los empleados Pero y entran los que los medios, reciben ¿eh? beneficios Pero ¿bajo qué sociales, argumento? que entren también los medios, por supuesto. Pero ¿bajo qué Claro. argumento? ¿Bajo qué argumento una empresa que recibe dinero No, público tiene que prestar Porque un lo 3 de 3? recibe A y ver, tiene que demostrar. porque- Bueno, pero No, es que Enrique, los yo digo- 30 millones de sí. mexicanos que recibimos algo de dinero público, No. entonces tenemos que presentarla. Si tú El vas a- becario con así, No, el no, que no, me por digas. eso, Lo quita que esas vas a otras hacer partes. negocio con el Estado, Claro. por lo menos asegurarnos que pague impuestos. Es que eso Sí. no es Es que- negocio una beca de CONACYT, no es negocio un transvale. Pero Eso sí que lo venderle- quiten. venderle Pero publicidad, venderle y sí, sacar sí, muchos exigir. millones. Al que tú tienes que claro. exigir que dé resultados es el que hace la licitación y la concesión, no al que la recibe, que es el defensor del interés público. El otro es un empresario. Si lo eligió mal el funcionario, el que tiene la culpa es el funcionario, Bueno, no el mi voto es empresario. uno. Yo sí lo dejaba. Lo de No, los a mí empresarios. se me hace que es una bufonada para emplear esto. Que luego pasaría con lo que sucede cuando se dan los casos de cohecho, ¿no? Que cuando Claro. igualas la sanción, entonces el que se ve presionado a participar, a la dádiva, a todo eso, Nunca entonces denuncia. no lo denuncia. ¿Por qué? Porque la sanción es igual, ese es- cuando no tiene alternativa. Que esa es en otra muchas cosa que se ocasiones, quitó. claro. El Claro. famoso soplón. Sí. El soplón era fundamental Era y que en otros fundamental. sistemas anticorrupción ha servido muchísimo y se quitó el último el soplón porque no querían Quitó- tener atrás algún Claro. funcionario que les fuera a se poner. quitó el soplón, se cortó toda la posibilidad de investigar, digamos, intervenciones telefónicas, etcétera, para investigarlo como crimen organizado. O sea, fue realmente en general una payasada. Avanzamos un poquito, pero Sí, hay incluso avances. esta parte de los empresarios, que yo creo que es lo que se va a quitar. A mí Sí, me se va a parece quitar. muy bien que les den un apretoncito, ¿no? Y que, yo coincido contigo, que el que vaya a participar en una licitación, lo primero que haga es presentar su Incluso- declaración de impuestos. Claro. Y Diego, por delante. yo te diría ir más allá. Como en Estados Unidos, como en Francia, por ejemplo, todas las declaraciones de impuesto públicas. La tuya, la mía, la de los empresarios, la de los políticos, la de todos. Dos. Pública. Tú quieres revisarla, ahí está. Eso me parece más sensato. Sí. Nos vamos a sus comentarios a través de las redes sociales. Muchas gracias por participar. Fernanda Reynoso, la ley 3 de 3 que pasó así fue culpa del PRI, Morena y malos panistas. Bien por MC y PRD, dice Adolfo Valdovines. ¿Qué opinas sobre Sí, los es que cambios también que algunos le de Morena hicieron? salieron y un par del PRD. ¿eh? Exactamente. Sí, un par ¿Qué de opinas personas. sobre los cambios que le hicieron a la ley 3 de 3 senadores para no verse obligados a declarar su patrimonio? Pues mejor opine usted, don Adolfo. Héctor López dice 3 de 3. Otro chiste, señores periodistas. ¿Tiene solución este país? No, hombre, preguntas así, no, por favor. Hoy nos quieren hacer todas las preguntas a nosotros. No tiene No. solución, pero ¿quién la está buscando? Pandemonium dice, yo quisiera saber sus nombres. ¿Por qué no vuelven a votar por ellos ni su partido Ahí está la político? sanción, Dice. ¿eh? Partido Esa es la Acción Nacional, sanción PRI. fundamental. Hay, No votar por ellos. eso, hay en internet claramente quienes votaban en contra y quienes no asistieron. Esa es la sanción con importante. nombre y apellido. Y Búsquenlos, bueno, ahí están y nomás todos. decir, claro. los de Jalisco, los Los- tres de Jalisco, los tres de no, Jalisco. no la votaron a favor esa Oye, pero Y no se ojo que- olviden de Hugo Gaeta, ¿no? Ahí gritando como si estuvieran en el cierto. estadio, fabuloso, Bueno, este sí, diputado. yo no me lo imaginaba gritando de otra forma, Hugo Gaeta, ¿eh? Bueno, pues Bueno, gracias también a Joaquín Estrada y a Adolfo Valdovines, que también nos decía que son tapaderas unos de otros. Bueno, pues es cierto. Al final de cuentas, esos son. Y como bien se dijo, tal vez hasta eso lo negociaron, ¿eh? Ustedes van a votar en contra y nosotros a favor y sale todo. Pero oye, Claro. qué bien la ciudadanía en este tema, ¿eh? En general. Sí. Criticando en redes sociales, criticando en medios de comunicación, pendientes al debate, asumiendo quién tiene ciertas posturas. Creo No, que eso enriquece y muchísimo generando la democracia. información de los nombres. Eso O sea, es lo los que más nombres gusto me da estaban del proceso. colocados prácticamente a las horas, poniendo estos señores votaron así, estos así, por estado, Claro. por partido. O sea, la verdad es que En sí un tema fue- que es muy Claro, Pero engorroso. esperemos que claro. esto permee de otra manera en la ciudadanía. Sí. Que sea en un compromiso también para ya erradicar la corrupción Desde de abajo, de nuestra acuerdo, vida diaria, de de lo acuerdo. cotidiano, A porque ver, la es tenemos que mira, arraigada. el ¿eh? interés de la gente sobre esta iniciativa y además si lo cruzamos con lo que pasó en las elecciones, te habla que el tema de corrupción es un asunto de Está- primer orden Sí, para la ciudadanía. Las 650,000 Vamos firmas quitándola. no son poca cosa, ¿eh? Y creo No, que se para empieza a nada. castigar políticamente. ¿no? Electoralmente antes no se castigaba la corrupción. Exacto. Ahora ya se Ahora empieza a sí. castigar. Bueno, tenemos que ir a la pausa y continuaremos con usted. Pues hay mucho más de lo cual platicar. Enrique Alfaro dice que los medios friegan y friegan. Ya regresamos. La prensa y Alfaro.
La relación entre medios de comunicación y el alcalde tapatío Enrique Alfaro ha sido desde el principio desangelada. Alfaro rompió las tradicionales inversiones en publicidad con la mayoría de los medios de comunicación. El alcalde tapatío apostó por publicidad no convencional y favoreció a empresas cercanas con adjudicaciones directas. Eusen, La Covacha e Intatcom recibieron más de 15 millones de pesos en compras directas para manejo de imagen y comunicación. El estilo del presidente municipal tapatío lo ha llevado a fricciones directas con algunos comunicadores. Propios y extraños le han dicho a Enrique Alfaro siempre que tiene la piel muy sensible, que debe de acostumbrarse a estas cosas porque le gusta el juego. Superó ¿no? el más sensible, que era Zamora, ¿eh? Sí. Hasta hace unos meses Zamora era el más sensible de los políticos y ahora ya es Enrique, ¿eh? Ya está. Superó. Ya está el número 1, ¿no? Ahora, los medios friegan. Friegan. Y bueno, yo de entrada diría que la relación entre medios de comunicación y clase política siempre tiene que ser una relación de confrontación, de fregarse, ¿no? Digamos, es la naturaleza de sus funciones y así tendría que ser. Entonces, digamos que lo que dice Enrique está no tendría que ser, además, no tendría que ser nada de raro. Por Claro. lo tanto, lo que sí nos dice mucho es no solo de la piel sensible de Enrique, sino que también, pues, muchos medios de comunicación con algún dinerito, pues también han dejado de fregar. ¿Es lo mismo que no aplauden de Peña Nieto? No creo, porque aparte lo de Peña Nieto, hasta donde tengo entendido, no lo hizo público. Esto fue una declaración pública. La otra se le salió más en una plática. Entonces, Pero bueno, le a lo que me abrieron refiero es que creo que Enrique Alfaro debe entender que en democracia va a haber medios que te gustan, medios que no te gustan, medios que te critican y medios que dicen que eres guapísimo. Sí, Eso va a pasar siempre. No, creo que No, ahí sí. Pero guapísimo no, pero digamos, Ahí sí hay chayote. Estoy de acuerdo. Ahí ya hay dinero por medio. Sí, ahí sí fue. Y creo excedió. también que los medios de comunicación debemos aprender también a ser menos sensibles y entender que a un político que no le gusta nuestro trabajo tiene todo el derecho de decirlo. Claro. Todo A el ver, derecho. yo creo que sí hay una relación muy perversa entre medios y gobierno. ¿no? Y política. Y habría que acabar. Y política en general. Y política en Sí. general. Habría que acabar con esa relación perversa, ¿no? Porque del momento en que hay presupuesto de por medio, ¿no? Y que los presupuestos se manejan discrecionalmente, o sea, si hubiera una oficina ajena al gobierno que dijera yo compro por rating y tan en función de la campaña, Como lo intentó ¿no? Andrés Manuel López Sí. Obrador, que era lo sometía a concurso. Lo sometía a Fue un concurso. intento, no lo terminó Sí, haciendo, pero... Y a la hora de la hora, cuando Exacto. quiere ser candidato, Favoreció a lo suyo. regresó. Y favoreció a lo suyo. Eso Claro, es claro. O sea, la recurso jornada público, vivió de esos años. lo concursas como cualquier y contra rating y según el tema que quieres publicitar, Claro, ¿no? Ese claro, tendría que Bueno, ser el eso tendría ideal al ser que lo llegáramos. No es. Entonces, el dinero y la comunicación se usan con sentido privado. Es decir, aquí, por ejemplo, las redes sociales son del presidente, son del municipio o son del candidato. Nunca sabes dónde está la diferencia. Bueno, la Cuando- suya debe ser de las tres. Es de los Claro, tres. claro. Pues es de los La tres. de Guadalajara supuestamente tendría que ser la Exactamente, pero institucional, ¿no? ¿con qué lógica se están manejando? ¿Se están manejando con una lógica institucional realmente? Pues con un poquito de todo. ¿Por A qué? ver, O sea, yo dividiría este tema en tres áreas diferentes que creo que se tienen que revisar por separado. Una es la relación de Enrique Alfaro y en general de los gobiernos de Movimiento Ciudadano con las tres empresas con las que ha Fuertes venido de trabajando, medios, ¿no? ¿no? Ah, Y ahí. que es la vía que ellos eligieron para intentar comunicarse con sus gobernados. O sea, no son medios de comunicación, ¿eh? No. O sea, no es la relación prensa-gobierno. Es agencia. Cómo buscan Es ellos consultora. comunicarse con la gente, brincándose las reglas obviamente de la entrega de recursos públicos cuando se trata de contratos con empresas privadas. Que es lo que le dolió, y es por lo que soltó Exacto, estas y frases. son empresas que además, yo insisto, no son favorecidas, son parte del proyecto de Enrique Totalmente, Alfaro, o sea, son totalmente. empresas que crecieron al mismo tiempo que el proyecto que Enrique Alfaro. La segunda parte en la que yo clasificaría este tema es lo que tiene que ver con la piel sensible de Enrique Alfaro hacia el trabajo que están haciendo unos medios. O sea, ya ha habido periódicos que movieron a reporteros de La Fuente de Guadalajara porque le hacían preguntas incómodas a Enrique Alfaro, porque Enrique Alfaro llamó a esos medios y el director de comunicación social, Héctor Padilla, se la pasa quejándose con los jefes de los medios del trabajo y las preguntas que hacen sus reporteros, que a mí me parece también hay que separar el trabajo de los reporteros del perfil de sus medios. Como Sí, sí, decía, sí, totalmente. como dice Restrepo, no hay medios independientes, hay periodistas independientes. Y la otra parte que sí me parece que en eso le daría la razón o tendría cierta coincidencia con Enrique Alfaro es
esta relación de la que tú hablas, que ha sido muy perversa entre los medios, y no me refiero solo a los pasquines, muchos de estos se han convertido en extorsionadores, sino incluso de los medios grandes. La fiscalización de los medios en general. En particular, ¿eh? yo lo Sí. vería con los medios electrónicos, Principalmente. tanto tele como radio, que se han convertido en extorsionadores de los gobiernos. Es decir, no me das, te pego. Yo creo que no extorsionadores. pero pasa. Tal vez No en creo todo que caso sea solapadores. No, es una manera de extorsionar. Yo creo que No, más a mí bien me parece es que solapadores. sí. Y si me das más, pues más te aplaudo. A No, pero si no me iría más bien das, a un si asunto. no me das, te Hay que pego y te separar. investigo, claro. El día que vamos a avanzar es cuando en realidad todo esto se vuelva tan transparente, volvemos al tema, Que la gente y sepa que se a dónde entienda va el que, dinero de los a medios. ver, lo que contratan los gobiernos con los medios es publicidad. No compran voluntades, contratan publicidad y ahí tendríamos que irnos todos, ¿no? Más que, tú irías en Sí, No, no, debe claro, ser, por claro, sí, sí, supuesto. sí. A ver, mira, para mí hay dos dimensiones de este asunto. La primera es que este tipo de eventos denotan que estamos todavía en una democracia poco sólida. ¿Por qué? Porque Sí, los políticos inmadura. y los medios inmadura no tienen la capacidad de relacionarse constructivamente sabiendo que hay conflicto permanente, ¿no? O sea, la lógica es de eso, de mutua vigilancia, de crítica, y por lo tanto es una relación conflictiva, y la democracia implica ese tipo de relaciones, y eso es una maduración, digamos, democrática. Yo creo que es una línea. Y la otra es que yo creo que sí tendríamos, o se tendría que haber una regulación en términos de, y fíjense, yo diría así, de comunicación gubernamental. Es Claro, decir, claro. separando que, a ver, tú no te vas a promocionar, lo que puedes promocionar en medios es comunicación gubernamental, y eso se puede especificar claramente y ponerle montos y procedimientos claros, ¿no? El dinero público, el dinero nuestro, debe ser usado para que nos comuniquen lo que queremos saber, lo que Exactamente. necesitamos saber, Esa es la no lo que ellos nos comunicación quieren, no lo que ellos quieren decirnos Exactamente. de lo bello que es su gobierno. Es algo que se limitara a las 2 semanas, esas antes y después de su informe. Pero aún el informe, Ahí sí que digan lo que debería decir quieran. ¿Cómo está la administración pública? El resto tendría que ser no cuánto servicio real a la les ciudadanía. cortaron, eso nos Claro. vale más. Pero también, ¿no? pero también para comunicar acciones de gobierno Sí, o sí se campañas requiere, o situaciones que sean, pero tendría por que otro ser. Para socializar. Se requiere que los políticos tengan, digamos, para que puedan gobernar, que haya gobernabilidad, requiere cierta credibilidad, cierta fortaleza de la imagen, ¿no? Entonces, en esa parte que es la que se confunde, acaban usando nuestro dinero para hacer campañas. Exacto. Entonces, en esa parte Campañas yo creo, permanentes. Yo creo que, más allá de fregar y fregar y fregar, que yo sí creo que es parte de nuestra chamba, ¿no? Sí, total. Y ya Pero que la también- gente define y que si Claro. mentimos, los políticos tienen todo el derecho de decir, este miedo Está miente mintiendo. y no pasa nada. Y también hay que ¿no? normalizar eso. Claro. Y la Claro. gente decide quién tiene la razón. Si el Sí. periodista que está acusando Y que haya o el play- político que responde. Eso y- es la y que haya democracia. debate. Ahora, sí creo, Diego, que meter más regulación para decir, bueno, es que nos digan nada más lo que queremos escuchar. No, Pues escuchar es que no. eso- no, pero Lo que queremos, Lo necesario. Sí, vas a ver, lo conocer. necesario, pero en realidad nos vamos contra toda una lógica política que es el manejo de la comunicación en todo el mundo. O sea, Obama no va a empezar una comunicación con un periódico que es contrario, o no va a jugar con un periodista que es contrario, nada más para. Es decir, todos apuestan por jugar No, mira, con los propios, con pero los, podrían con los que ellos crees decir que son eso, afines. pero por O sea, lo menos lo a lo que me fundamental, refiero es que eso no lo dicen, Siempre ¿eh? su comunicación política va a ser Sí. para decir que son maravillosos, son los más Claro. fregones del mundo. Eso se me hace y hasta lógico. Nuestra chamba de los periodistas es Es fregar decir y fregar que y no. fregar Exacto. para A lo que me refiero es digamos, cómo meter- desenmascarar ese tipo de mentiras. ¿Cómo meter una regulación en ese sentido? Se me hace que no tendría prácticamente No, ninguna la lógica. regulación No, sí, no, no, yo regulación, coincido con Sonia. que sea transparente. No, la regulación es el dinero de comunicación social, también lo luego Borges, es para comunicación social. Claro. ¿Sí? Y se licita en función de tiraje de los medios y audiencia de los Con medios métodos electrónicos. clarísimos, Con métodos montos, clarísimos. ¿eh? A ver, Pero Y porque punto. si yo soy Montos. gobernante y digo a mí, Pero- el medio que más tiene tiraje no me gusta su Porque medio no es tu editorial, dinero. no me Pero tú gusta. tienes, por porque no es tu ejemplo, dinero. a ver, Pero tú tienes a ver, en ese momento Enrique, derecho de pero no utilizarlo. es a su Pero, por y aplicarlo con una ejemplo, estrategia, claro. no, no Tuviste es así. una No puedes crisis utilizar tu en el dinero. gobierno de Ah, no. Emilio González. Tuviste una crisis con el dengue y con la influenza. Y no te anunciaste en el grupo radiofónico que tiene más audiencia Porque y que estaba tiene enojado. presencia Ah, en bueno, todo el ahí está, estado. pero ahí tiene un Porque sentido, ahí tiene un entonces, sentido. exactamente. Ahí tiene un sentido. Pero si tú Claro. quieres elegir unos Para eso. medios en los que tú crees En lo que tú que quieres tu a mensaje ver, va a llegar, tú En puedes lo que determinar tú eso. quieres hablar, tú decides y con quién hablas y con quién no. Claro. Pero en quién te publicitas,
No. No, eso O sea, no. sí, solamente los que tienen más audiencia. Tiene que ser en los que tengan audiencia. Puede haber procedimientos En los que tengan claros. A ver, eficiencia. podría haber también otros criterios, ¿eh? ya Digo, me parece que tampoco, sí. no necesariamente los que tienen más audiencia, porque el que Bueno, tenga poca ese es un también criterio tiene bastante- orejas poca u ojos audiencia, pero al no, pendiente. Entonces tiene un recibes hecho específico. Proporcionalmente. Claro. Exactamente. Exacto. Tiene un hecho específico, por supuesto que si quieres llegar a ese nicho tienes que anunciarte ahí. Pero Punto. tiene que ser Ahora proporcional. bien, esto también Claro, nos habla de claro, otra sí, cosa, claro. ¿eh? A ver, lo que está sucediendo en este momento y por lo que se desespera Alfaro, hay que decirlo con todas sus letras, es porque tenían amenazados a los medios de comunicación. A muchos medios de comunicación les decían, oigan, se acabó esto, ¿eh? Y más bien, le bajan, Sí, las cosas- porque las esto cosas va cambian, ¿no? para 9 años, ¿eh? No son 3 años de Guadalajara, son 9 años. Ya están vendiendo como que tienen ganado el 2018 y por lo tanto Yo no son creo- 9 años. Sí. Y entonces Pero luego la hablan bien de relación nosotros en costo es distinta. o no se va a poder. No, no, Yo más bien Y creo- hablemos también, perdón, Yo- de la crisis que existe en los medios. No, claro, Que hay claro. muchos que se han acostumbrado a vivir nada más del Yo creo- presupuesto gubernamental. Y que no son tienen otra. capaces de obtener Creo que el asunto- ingresos sí, vía sí, bueno, venta que es de un publicidad tema sí, privada, estructural, lo cual por también es supuesto, terrible en los pero medios. Yo creo que también tiene que ver con que está el asunto del Güeren, de Carlos Delgado, que en realidad Enrique Alfaro no ha terminado de cerrarlo y no ha podido cerrarlo, porque Ni va lo a hemos poder. discutido Le aquí, sigue lo hemos no va a discutido poder. aquí. Todo el tiempo. Es un tema que tiene que ver con un claro conflicto de interés y por lo tanto tendría que tomar decisiones en la materia. No lo ha hecho y por lo tanto, si no sale en un medio, sale en otro. Y si no se replica en otro lado, Claro. no lo puede cerrar. Políticamente, que es en el momento que lo ponga en la mesa en una negociación con el PRI y el PAN, ¿no? Porque el PRI y el PAN no lo van a dejar. No lo van a de dejar, tontos, claro. ¿no? porque es un asunto que sigue vivo ahí, Claro. está claro, ¿no? Bueno, Es pues en las redes completamente sociales, normal, además. en las redes Sí, completamente. sociales, ¿Qué dice el público? no las maneja Intatcom, las maneja usted, así que vamos a sus comentarios. Gracias por esta vasta participación. Leemos los comentarios vía Twitter. Mau Calderón, a que Alfaro no le pasa tajada a los medios y el PRIAN sí, dice. Más de sus comentarios, Adolfo Aldovines, con ese pretexto tan rudimentario exhibe su incompetencia. Bueno, de que friegan y friegan, ¿no? Alejandra Gómez, hay temas más importantes en Guadalajara que hablar de Alfaro y los medios. Pues es en parte también. Ah, no, sí, eso sí. Fernanda Reynoso. Estamos de acuerdo. Pero comprende. A la disminución del presupuesto para medios, el Ayuntamiento de Guadalajara dice, gracias Fernanda, muy amable. Alejandro Díaz Romó, Sí. dice, hola Diego Petersen, comenta a los amigos de Canal 44 que entren al carrusel de canales de Dish, hace falta televisión de calidad. Por favor, Abrazo. entra al carrusel del canal de Ditch. Bueno, No se vamos. enganches. Por favor. Salud, buen día. La relación entre medios de comunicación y políticos es de fregarse. Bueno, es parte, claro. Todo se sabe, ese Alfaro es un bocón. Flavio Bernal, maestro, saludos, dice, hasta los medios le molestan al presidente municipal, no le gusta que le digan lo que está mal y lo descalifican. Gracias, maestro. Héctor López, no solo es publicidad, todos los medios están en la nómina de los gobiernos para tener segura la cobertura. Pues que cambie, ¿no? Joaquín Estrada, considero que Alfaro está enfocado en Casa Jalisco, es por eso que tiene que consentir a los medios. Carolina Piol, creo que si van a hablar de Alfaro y los medios, mínimo deberían de invitarlo para que se defienda. Pues no es el espacio, pero sí se le invita, claro. Todo se sabe, es un ratero vestido de progresista, además traidor. Ay, Ándale. bueno. Estuvo fuerte. Y eso que todo se sabe. Es porque Sí, sé todo que se todo se sabe. sabe. Bueno, es parte de la participación, de los comentarios que usted nos hace llegar a través de las redes sociales. Conclusión, friegan y friegan los medios y es parte de y qué su bueno. chamba. Y qué bueno. Que sigan fregando. Y que Es la parte gente de la decida para todos lados. Y que Por la supuesto. gente decida los medios que friegan por justas razones y los medios que friegan porque les pagan otros. Bien. Y con eso nos vamos a la pausa. Continuamos, no se vaya. Adiós a Manlio. Manlio Fabio Beltrones anuncia su renuncia a la presidencia del PRI en el seno de la comisión permanente de su partido. La renuncia de Manlio sucede tras la derrota en 7 de 12 gobernaturas que estaban en juego el 5 de junio. Manlio dijo que los electores dieron un mensaje ante políticas equivocadas y políticos que incurrieron en excesos. Manlio Fabio Beltrones urgió a que el PRI haga efectivo el papel de partido que vigile la gestión de los gobiernos priistas. La renuncia de Manlio se da unos días después de que el dirigente del PRD, Agustín Basabe, anunciara también su salida de ese partido.
Y mientras estos dirigentes salen, el del PAN sale, pero arriba en las encuestas, porque hubo un medio de comunicación que ahora lo muestra con un subidón en su partido. Pero- En su partido. Son encuestas que sirven para calentar y para... No, sí. Sí, Está son- bien Para la arregladito. Margarita Y yo además, mis reservas, oye, pero además telefónica, la verdad. Sí. Bueno, En yo las le televisas, pongo en muchos Ricardo Reyes, asegúnes familia. a esa. Sí, era para calentar y, ¿cómo diría Bebeto? Para joder, ¿verdad? Y lo lograron, sí. Sí, oye, Exacto. y el chiste es, oye, Ricardo Anaya en ese debate expulsó prácticamente a Mario Fabio Beltrones de la presidencia del PRI, ¿no? Después del debate que tuvieron en Televisa, ¿no? Con esa cara, ¿no? A ver, sale mal, bueno, anuncia que sale, pero luego no le aceptan en la comisión política Todavía no del se lo PRI la renuncia. Aún no se la aceptan. ¿En qué va esto? Confirman que está ya Sí, más que fuera. al frente de la secretaria general. A ver, era obvio que se tenía que ir. Después de los resultados que se dieron, este movimiento era más que evidente. A mí me parece que no cambia, es un asunto más de formas que de fondo, no cambia la situación del partido, ni habrá alguien que venga a darle un cambio radical a lo que está sucediendo con el PRI, porque el principal problema o lo que mide al partido es lo que pasa con el gobierno federal, no lo que sucede al interior del partido. Y mientras esto se le siga complicando en algunas decisiones, el PRI va a seguir teniendo estos problemas. Es decir, la forma o los temas que pudieron haberle afectado el 5 de junio al Partido Revolucionario Institucional, que podría ser el tema de la corrupción, que podría haber sido el tema del conflicto con los maestros o cualquier otro la que hubiera sido, inseguridad en varios exactamente, estados. el No, tema sí, de la eso. economía, el que las reformas no sigan sin tenerlo. Decía, por ejemplo, Manlio en su discurso, tenemos los que estados seguir con petroleros, bueno, ¿no? La corrupción de los Exactamente. gobernadores, ¿no? También Exactamente, tiene mucho que ver. entonces, mientras esto Su no discurso de cambie, lo que sucede en Ahora, el PRI es cuestión de Yo forma. aplaudo que haya tomado la decisión de irse, así que haya asumido la responsabilidad política. Que aquí no ¿Fue es. su culpa? No sé, pero sí era su responsabilidad. Sí, ¿no? de Claro. acuerdo. Y, o sea, porque las culpas puede ser del presidente. Y quién sabe de si lo Osorio, decidió de- o no lo decidió, a Sí. lo mejor se lo obligaron a Pero- decidirlo, como decidir, pasa en pero el PRI, ¿no? finalmente manda el mensaje de que sí hay consecuencia tras la derrota, igual que en el PRD, Totalmente. ¿no? Claro. Es decir, a ver, y el otro dijo, y es irrevocable, ni me piden que me quede un día más porque ya no ¿Quién no quiero sabe? saber Sí. más del PRD, ¿no? bueno, quedó pobre. un poco hasta la... Pero lo que es interesante, creo yo, es que también esto cambia radicalmente el escenario local. ¿Por qué? Porque finalmente ya había armado Manlio un equipo de cara al 18 que se va a desbaratar. O sea, yo no creo que Eugenio dure ahí mucho rato, porque es una posición puesta directamente por el presidente. El delegado, José María Rodríguez, también, supongo que no va a continuar. El presidente del PRI Hasta de estatal creo que candidato sí, cambiará, ¿no? ¿no? Pero No, sí, claro, ahí seguirá. en una negociación fortalece a los cuadros locales, ¿no? Y también creo, sinceramente, que Zamora con esto se va, ¿eh? Aquí suben los alfaristas, entonces, ya con respecto a esa pugna que tenían allá no, adentro. suben otros priistas, por lo pronto. ¿no? Sí, al menos ¿Dije se meten en alfaristas el o pool. aristotelistas? Dijiste Ahora, alfaristas. No, alfaristas. quería decir Sí aristotelistas. creo que de Los impacto... aristogatos, Sí, aristotélicos. Sí, creo que uno de los impactos es que si Zamora está débil, que en realidad Zamora es la única carta desde mi punto de vista seria del PRI para 2018, si Zamora está débil ya no solo por lo de Manlio, sino también por lo del 3 de 3 que se llevó una durísima, pues yo creo que sí gana el alfarismo, porque Aristóteles no tiene ningún candidato claro, ni Pero- delineado, y falta mucho tiempo, porque te puedes inventar un Falta. Villanueva y te va a ir igual o peor que Y el te del fue, PAN ¿no? decían que iba a ser Chema, Y- pero pues ya no y puede el ser. tema de Manlio, yo sí creo que quien gana dentro de esta repartición de poder al interior del PRI es el grupo más retrógrado y más regresivo que existe en el PRI nacional, que es el grupo Hidalgo, que es el grupo de Miguel Ángel Y el del Osorio Estado Chong, de México. que, exacto, ¿no? Y del Estado de México, que son los grupos, en realidad, cuando se habla de apertura, modernización del PRI, ahora sí, viene lo peor. Y fíjate, a diferencia de muchos que dicen que es un acuerdo para que Manlio pueda tomar una posición en el gabinete, a mí lo que se me hizo de su discurso, en realidad fue un discurso muy contrario al proyecto federal, al proyecto. De y ruptura con irascible. Peña Nieto y su Exacto, equipo. Al menos Sí. eso fue lo que escuché en su discurso, ¿no? Fíjate que a mí me llamó la atención también lo del discurso, es decir, habla de un PRI fracturado, un PRI con conflictos, un PRI donde no hay control de los gobernadores, es decir, sí te saca a la luz un PRI que por lo menos frente al 18 no Que está... lo sabíamos, pero del PRI es rarísimo escuchar sí, esas palabras, es decir, ¿no? es el propio PRI diciendo, para el 18 no la tengo garantizada, no está armada, tengo serios conflictos al interior, hay varios PRIs que se están peleando el poder y además los gobernadores los tenemos sin control.
Ese es para mí quizá el mensaje más importante en términos políticos de Pero Manlio. además, incluso hemos seguido a ciegas una reforma. Así es. Cuando habla de la reforma, les pide a los priistas seguir impulsándola y no darle para atrás, pero casi diciendo, lo hemos tenido que hacer a ciegas, o sea, sin reflexión, No, sin consecuencias. Es que es Sí, una sobre reflexión todo dura. Con muy poca información del Claro, gobierno federal. por O sea, yo creo que supuesto. sí está muy rota la relación entre el PRI y el presidente en este momento. Tienen que llegar un presidente del PRI que sea mucho más cercano a Peña, Claro. realmente. ¿no? Como O sea, fue el que anterior, ¿no? Y sí creo, digamos, que también es un manotazo de Peña Nieto. Osorio, a entonces, retomar. que fuera el presidente. Mira, puede ser Osorio, ¿no? No estoy tan seguro. O sea, si Osorio quiere ser candidato, Lo que menos va a querer es estar no en va el a ser. PRI. Necesita presidente. seguir en gobernación. Se habla también de Rubiel, ¿no? Pero quien sea, y además no tiene que ser un gran personaje. Lo que tiene que ser es alguien que un buen tenga operador de la Peña. fuerza del presidente atrás, ¿no? Y que el PRI siempre se ha estructurado en función de la presidencia. Si la estructura de otra manera no funciona el PRI. El PRI es vertical. Que Diego, tendría que ser alguien como César Camacho, digamos, ¿no? Muy cercano a la presidencia, que prácticamente procesa todo lo de la presidencia, porque incluso ya se hablaba de diferencias entre las cámaras, entre los líderes de las cámaras y Peña Nieto. En algunos proyectos muy particulares, como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo y el la caso de la marihuana, ya había rupturas en eso, que para el PRI eso es rarísimo, que el presidente no tenga el control de sus diputados y de los del Verde y de todos los demás satélites. Es rarísimo. Va en contra de su ADN. Y no creo que tener esos controles. si se cierra el Estado de México el siguiente año, sí sería un mensaje de mucha apertura electoral de cara a 2018, que un Estado tan importante como el Estado de México se cerrara electoralmente. No nada más eso, es el único de los 8 grandes padrones donde ha ganado el PRI. Exacto. ¿No? En los últimos 2 años, en los 8 grandes padrones, Todas las grandes en 7 ciudades, ha perdido. todas las grandes ciudades ya no son priistas. Hay varios PRIs, mencionabas. Jorge, pues esto es mal Bueno, endémico de eso los dijo partidos, Manlio, ¿va? Eso dijo Manlio. Sí. Pero este es un mal endémico en todos los partidos en este momento. Y justo esto nos llevaría también a hablar del PRD y No, lo lo que que señaló pasa es su que en el ex PRI, dirigente. en el PRI Pues por sí. supuesto que hay grupos, pero hay una disciplina interna. Había esa Bueno, institucionalidad, ¿no? Exactamente, que ahora esa disciplina ya no te soporta los conflictos entre los grupos. Eso es lo que está diciendo Con presidente Manlio, siempre ha habido. Sin presidente fue el periodo de inestabilidad del PRI. Nunca había habido un presidente que tuviera que negociar con sus fracciones sus Claro. reformas. Pero fíjate. Como le ha pasado a Peña con estas que mencionas. Exacto. En el PRD la cosa está peor. Porque en el PRI hay una división muy clara en torno a liderazgos y en torno a grupos. Pero en el PRD, Agoniza. una buena parte del Comité Ejecutivo Nacional le responde al PRI, una muy buena parte, y por lo tanto se la pasó bloqueando alianzas como pudo. Otra parte ya no quiere estar en el PRD y se quiere ir a Morena, y por lo tanto está viendo lo último. Y otra más bien está vinculada al PAN, que son pues, los Sí, chuchos. no, es decir, ya se están repartiendo el comité los 3 Yo partidos. creo que le puse irrevocable en su renuncia, ¿sabe? Porque el problema es a quién se la va a entregar. Sí, ¿no? claro. O sea, ¿quién le va a recibir? Pero además electoralmente el PRD, a ver, de los distritos que se compitieron en esta elección pasada, que fueron un poco más de 200, el PRD solo ganó 4. 4 distritos de 200 en competencia. O sea, también te habla de un partido que ya no te sirve casi para nada a nivel nacional, ¿no? ¿Va a desaparecer el PRD? No creo. A lo mejor se hace como el Verde, un partido Yo que creo te que sirve para completar votos de otros, ¿no? Depende de su decisión de 2018. Creo que si pacta con Morena, está la ruta de la desaparición. Por supuesto, se va a terminar subsumiendo en Morena. Lo va a fagocitar, Los que no estén ¿no? de acuerdo se van a ir a Sí. otros partidos políticos. Creo que si pacta con el PAN, va a ser una especie de verde del PAN. Es decir, es su para verde. darle algunos votitos. La verdización del particularmente en la amarillo. Ciudad de México, donde tampoco ya su fuerza es tan grande. Es decir, creo que depende muchísimo de 2018, pero sí creo que en términos de la oferta política en nuestro país es lamentable que se vaya un partido o que pierda peso un partido que en su momento fue una opción muy atractiva de centro izquierda, A ver, es que socialdemócrata, distinta, que no existía quiso en este nacer país, como ¿no? socialdemócrata, Claro. ¿no? Y se fue perdiendo en el camino y terminó siendo una cosa rara. Rarísima. Que no, o sea, que en cada estado es distinto además también, Claro, ¿no? Digo, que además. tiene cierta lógica que tengan matices, diferencias, ¿no? pero tanto no. Pero no tanto. Oye, Diego, pero fíjate, en ese caso, Basabe sí tiene un proyecto. O sea, Basabe Sí, ¿no? sí es un socialdemócrata, Claro. Basabe es clarísimo. Sí, alineado el que en no eso. es socialdemócrata es el Pero PRD. el problema es que no pudo. claro, Las corrientes se pero lo Es que Nunca fue tan es claro que terminó rebotado. Terminó rebotado. así, ¡pum!, A lo ver, expulsaron. cuando nace el proyecto socialdemócrata del PRD en 89, dura año y medio y todos los que venían del PRI y Se lo venían tragaron. del movimiento popular del DF acaban cooptándolo. Y lo hacen más bien una opción nacional revolucionaria Naria. a la izquierda del PRI. Nacional revolucionaria y pragmática, digamos, sobre todo en la Ciudad de México. Sí. PRD se mantiene tal vez como un verde. ¿El PRI se recupera de aquí al 18?
pues ha mostrado siempre esa capacidad, ¿no? De aquí al 18. Yo veo un escenario muy parecido al de Veracruz, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vamos a tener elecciones del 18 o sea, los chiquitos van a ser muy chiquitos y Morena, el PRI y el PAN compitiendo en una igualdad muy fuerte. Peña Nieto hay que recordar cuál fue la clave, porque Peña Nieto sacó 38%, tampoco ganó por muchísimo, por muchísimos votos. No, por muy Hombre, poco su margen. clave fue... Ahorita cualquiera paga por 30. Sí, fíjate, muchas de sus claves fue el miedo al peje, sobre todo en zonas urbanas, y las zonas urbanas ya el PRI no las tiene ni de cerca. Prácticamente en todas es o segunda o tercera fuerza. Así es. Vamos a los comentarios a través de las redes sociales. Gracias por su participación. Nacho Alasraqui, ¿a que sigue coludido con el PRI? ¿O Bueno, con el- pongan el partido que quieran. ¿no? Exacto. No le alcanzamos a ver. Usted ponga el partido que quiera. Bueno, Herbie dice, ya era hora, ya nos tienes harto rata. Se refiere a Manlio, ¿eh? Nacho Alarraqui dice, puro circo. Vámonos a más de su participación. Adolfo Baldovini dice, no me atrevo a llamar democracia a una oligarquía simulada como tal. Muchas gracias. Mario García Calleja, Zamora es la copia china de Beltrones, sin originalidad ni conocimiento y muy mal informado, por no decir ignorante. No, bueno, Ese sí lo muchas quiere, gracias. Se nota que lo quiere. Y lo aprecia bien, lo aprecia bien. Este es del otro grupo en el PRI, Jalisco. Bueno, ya estamos prácticamente despidiéndonos. En este caso específico, no sé si podemos tener alguna conclusión en el tema de los partidos y sus cambios de dirigencias. A mí me parece que en el caso del PRD solamente es un paso más en esta debacle que no ha podido revertir, y en el caso del PRI, insisto, es un asunto de forma en donde no pasa nada. El problema del PRI es cómo va a recomponer el gobierno presidencial, no cómo se va a recomponer como El partido. PRI se hace fuerte si los gobiernos de oposición histórica, digamos, fracasan. Yo creo que si los gobiernos estos, Veracruz, Quintana Roo, Durango, igual que Gabino Cueva, Lobo y los demás siguen mostrando pésimos gobiernos, el PRI tiene posibilidad Ahora, los partidos clásicos en reconstruirse. México están en crisis, en crisis. Menos Digo, Anaya, ahora, que ahorita ¿eh? es el rockstar de la política. Claro, nacional. pero ese es un Menos tema, Anaya. antes del 5 de junio el PAN estaba igual, Estaba entonces igual. Yo también creo que ese es un tema. Yo sí creo que el presidente recupera el PRI. O sea, Beltrones era una fuerza contraria y ahora se recupera. Bueno, muchas gracias a usted porque volvimos a hacer tendencia. En Controversia vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Muy amables. Compañeros, muchas gracias. Buenas Gracias, buenas noches. Buenas noches.